Vamos a comentar este examen de estadística en ciencias de la salud. Aquí tenéis el planteamiento del examen y ahora voy a comentaros las soluciones. Mirad, la primera pregunta dice que, calcular a partir de la siguiente tabla la Hazard ratio ajustada para la edad del grupo que no consume bebidas azucaradas y considerarlo entonces como exposición respecto al grupo de consumidores de 2 o más unidades por día de bebidas azucaradas, que entonces sería la no exposición. Esto está basado en este cuadro, que lo podríamos hacer un poco más grande, lo podríamos hacer un poco más grande, sí. Si os fijáis, este artículo, que es el artículo 1 de nuestro curso, el artículo 1 de ver la asociación entre el número de bebidas azucaradas que uno consume y la posibilidad de tener insuficiencia cardíaca. Acordaos, los que me seguís en el curso de Estadística en Ciencias de la Salud, que sobre todo el artículo contrarresta o contrapone los que no consumen ninguna bebida azucarada diaria a los que consumen un promedio de 2 o más. Acordaos, esta Hazard ratio de 1,26 respecto a la referencia de los que no, o sea, como referencia los que no consumen bebidas azucaradas. En este problema se plantea, si fuera esta la referencia, ¿cuál sería la odds ratio de los que no consumen bebidas azucaradas? Obviamente, fijaros que si esta es la curva de supervivencia y la supervivencia adaptada al hecho de tener una insuficiencia cardíaca, ¿no? Tiempo hasta tener una insuficiencia cardíaca. La curva de supervivencia es más baja, va por debajo la de los que consumen altas cantidades de bebidas azucaradas. Por lo tanto, la función de riesgo va por encima. Acordaos la relación que hay entre la función de la curva de supervivencia y la función de riesgo. Por eso la Hazard ratio de este comportamiento, de esta exposición, respecto a esta referencia, respecto a esta no exposición, es de 1,26. El planteamiento del problema dice, ¿qué pasaría si lo consideráramos al revés? O sea, si consideramos la exposición, el hecho de consumir la exposición, el no consumir bebidas azucaradas, y la no exposición, o sea, la referencia, el consumir 2 o más bebidas azucaradas. Y esto es un problema que nos tiene que recordar a los problemas que vimos con la odds ratio. Para ver si yo cambio en una relación, digamos, exposición dicotómica, como en este caso, 0, 2 o más bebidas azucaradas, cambio de referencia, pues la relación es la inversa, 1 partido por 1,26. Y esto da una Hazard ratio de 0,79. O sea, si mirara la relación de la curva de riesgo que va por debajo respecto a la que va por encima es la de los consumidores altos de bebidas azucaradas, pues veríamos que es un factor de protección. Por lo tanto, y la relación es se busca de la misma manera porque la Hazard ratio, como la odds ratio, es un cociente de, en este caso, de curvas de supervivencia. Por tanto, la respuesta es 0,79. Este cálculo es 0,79. En la pregunta 2 dice dibujar cada una de las AUC, áreas bajo la curva, diferentes que tendríamos en cada uno de estos 3 métodos diagnósticos. Aquí hay 3 métodos diagnósticos, no nos da igual qué es, pero fijaos que si ahora dibujo el área que hay debajo de esta curva, me encontraría con esto. Estoy aproximando esta forma de curva que es el PCT. Esta es la área bajo la curva, lo que hay aquí debajo. La área que hay bajo la curva, de PCR, que es esta segunda curva de aquí, es esta de aquí, que sería aproximadamente un 70%, es aproximadamente un 90%, y esta de aquí, que por aquí va encima de la referencia y por aquí va por debajo, es una AUC muy baja, una AUC que gira en torno al 50%, y por lo tanto la mejor, como pregunta cuál es el mejor método diagnóstico, sería este claramente.
La pregunta 3 dice, si quisiéramos relacionar la cantidad de hemoglobina, que es la molécula de transportador de oxígeno que va dentro de los hematíes, de los glóbulos rojos, con la cantidad de hematíes o glóbulos rojos, ¿qué correlación creéis que obtendríamos aproximadamente? Obviamente, las personas que tienen una alta cantidad de glóbulos rojos tienen una alta cantidad de hemoglobina y las que tienen baja hemoglobina tienen pocos glóbulos rojos. Hay una correlación. No es una correlación 1 exactamente, pero es una correlación seguro muy alta. Aquí os pongo los valores de referencia de normalidad para que tengáis una referencia de 4 millones a 6 millones de glóbulos rojos y hemoglobina de 13 a 16. Esto es la banda de lo normal, por lo tanto lo normal es que tengamos valores así y que tengamos una recta de regresión de esta forma. Una relación directa, una correlación positiva, porque obviamente glóbulos rojos, cuando hay muchos glóbulos rojos hay mucha hemoglobina, porque no deja de ser los glóbulos rojos contenedores de hemoglobina. ¿De acuerdo? Bien, esto en cuanto a las 3 primeras preguntas. La cuarta pregunta y la quinta, veamos. La cuarta pregunta dice, hacer 2 dibujos aproximados de la regresión logística, uno con la edad como variable X, acordaos que la regresión logística, en un sentido estricto, la variable, hay una variable dicotómica, obviamente, que son los casos y controles, y después tenemos una variable X cuantitativa, un eje X con una variable cuantitativa. Os hablo de la edad y de los triglicéridos. Si miramos la edad, tenemos un coeficiente b, acordaos de la regresión logística, tenemos 2 coeficientes en la función logística que son la a y la b. Pero lo importante es la odds ratio, que es e elevado a b. Exponente de b es equivalente a poner e elevado a b. Esta b es el número más importante de la regresión logística, porque con ella calculamos lo que se llama la odds ratio y me permite ver si estamos ante una relación de riesgo o una relación de protección. Fijaos que la edad me está dando una odds ratio por encima de 1, factor de riesgo, y los triglicéridos una odds ratio por debajo de 1, un factor de protección. Por lo tanto, la curva de edad tiene que ser de riesgo, va aumentando con la edad, y los triglicéridos va disminuyendo con la edad, con los triglicéridos, con la cantidad de triglicéridos. Este estudio, los casos que estudia, la enfermedad que estudia, se produce en menos proporción cuando los triglicéridos son más altos y en más proporción cuando los triglicéridos son más bajos. Por lo tanto, es un factor de protección, porque al aumentar los triglicéridos disminuye la probabilidad de encontrarme con la enfermedad, cosa que ocurre lo contrario con la edad, que cuanta más edad, más probabilidad de encontrarme con esta enfermedad, y por lo tanto tendríamos una curva de este tipo y aquí una curva de este tipo. No una recta, como algunos dibujáis, no una recta porque no es una recta, sino que es una función logística que siempre es una función con forma de curva. Y finalmente, en la tabla siguiente, la hazard ratio de varón respecto de mujer es mayor que 1, es menor que 1 o es igual a 1. Fijaros, aquí me están dando una supervivencia acumulada, una curva de supervivencia de mujeres y de varones. Sexo masculino un poco más flojo, es esta de aquí, femenino un poco más fuerte. Estos son los puntos de censuras, de que desaparecen pacientes, que dejas de controlar los pacientes. Bien, como podéis ver, la curva de supervivencia cae mucho antes en varones. Por lo tanto, acordaos que si la curva de supervivencia va por debajo, quiere decir que la función de riesgo va por encima. Si la función de supervivencia va por encima, la función de riesgo va por debajo. Por lo tanto, si dibujáramos la función de riesgo, que es la con la que se calcula la hazard ratio, acordaos, hazard ratio es función de riesgo, relación de riesgo, la función de riesgo de varones iría por encima, ¿de acuerdo? Iría por encima, y la de mujeres iría por debajo. Por lo tanto, el hazard ratio sería mayor que 1. Si la curva de supervivencia va por debajo, la función de riesgo va por encima. Por lo tanto, hay más riesgo porque desaparecen antes, o sea, alcanzan
aquella variable dicotómica que estamos estudiando en cualquier análisis de supervivencia se produce antes en varones que en mujeres, por lo tanto tienen más riesgo de que se produzca y por lo tanto la hazard ratio será mayor que 1. ¿De acuerdo? Estas son las respuestas de este examen. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.